esperanza. Justo la encuesta de hace una semana del IEP arrojaba cifras similares, alrededor del 50%, entre confianza y un sentimiento adicional que estaba ligado al optimismo, digamos, de lo que se pueda venir. Eh, lo cual Pedro Castillo tiene que capitalizar y más bien no dejar a un costado esta legitimidad con la que está entrando a gobernar, ¿no? Creo que esto es muy importante y las señales de ayer no han sido señales buenas justamente como para darnos indicadores de que vamos a tener certezas, estabilidad, tranquilidad. Va a ser muy importante que en estos primeros días puedan dar gestos importantes de justamente lo que queremos los peruanos, que es tranquilidad y estabilidad. Vamos a empezar entonces a hablar, ¿qué te parece?, sobre simbolismo político, en fin, de todo. Empecemos por la juramentación del presidente, ¿no es cierto?, el 28. No ha sido una entrada al bicentenario como todos lo esperábamos, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es tu lectura del panorama en sí ahora? Porque hemos pasado de la juramentación, ¿no es cierto?, de el presidente, luego la juramentación de un gabinete no completo, luego los que faltan, es decir, después fue a Ayacucho, allí presentó a su presidente del Consejo de Ministros, digamos, después de especular mucho sobre distintos nombres, ¿no? ¿Eso qué nos deja? ¿Qué sensación nos deja? Sí, vamos por partes, ¿no? Okay. Primero, para el 28 de julio, eh, de acuerdo contigo de que no ha sido pues una celebración de los 200 años del Bicentenario, no era lo que yo me imaginaba de niña, digamos, cuando pensaba que iba a llegar a este momento, teniendo en cuenta que cuando se cumplieron los primeros 100 años, pues hubo otro tipo de celebración, los países nos regalaron monumentos, etcétera, ¿no? Creo que la pandemia también ha sido un factor muy importante que ha, de alguna manera, quitado protagonismo a este evento tan importante. Sin embargo, creo que el mensaje presidencial de Pedro Castillo ha sido bastante simbólico en esta línea de esta idea de los 200 años de la República y la lógica de una refundación, de una república de iguales y para todos, ¿no? Jugar con estos símbolos del niño de la escuela rural, que llega a ser presidente del Perú, me parece bien importante, es un mensaje crucial para los niños del Perú, en donde se les dice que cualquiera de ellos no solamente tiene el deber de elegir, sino también el derecho de ser elegido, ¿no? Esto es importante, claro, ustedes podrían decirme, pero Alejandro Toledo también llevaba en sí la reivindicación de lo indígena, pero es una persona que tuvo que salir fuera del país, ¿no? Para progresar, digamos, ¿no? En este caso tenemos un Pedro Castillo que se quedó en el Perú y que ha terminado por ser presidente de la República. Luego los mensajes también bastante simbólicos respecto a dejar a un costado el Palacio de Gobierno, aunque con algunas falsas interpretaciones reales de la Casa de Pizarro, ¿no? Antes de ser la Casa de Pizarro fue la Casa de Taulichusco, ¿no? Quien lideraba, digamos, el gran curacazgo, digamos, de Lima. Entonces ahí hay que tener cuidado con eso también. Pero independientemente de eso, la verdad que yo no soy de las personas que se han rasgado las vestiduras diciendo que no puede ser, que se haga un museo ahí, que es una tradición. Me da igual, sinceramente, desde mi especialidad en gestión pública y políticas públicas, es un tema que me parece irrelevante, es un símbolo, y eso no va a hacer que se gobierne mejor ni se gobierne peor. Lo interesante va a estar más bien en que este círculo se termine de cerrar de este simbolismo y sepamos con claridad desde dónde va a gobernar. Ya no va a gobernar desde la Casa de Pizarro, pero va a gobernar desde San Borja, o va a gobernar desde otro lugar que pueda darnos este mensaje de romper con el centralismo limeño, por ejemplo, ¿no? Eso me parece que va a ser más importante en la práctica en el resto de los meses. Luego, evidentemente, no saber quién va a ser ya al día siguiente, ¿no? Quién va a ser el presidente del Consejo de Ministros y que muchos, inclusive parte de las personas a las cuales ya se les había mandado a hacer su fajín, que se hayan enterado por televisión quién va a ser el primer ministro, pues denota bastante falta de respeto al propio equipo de Pedro Castillo, ¿no? Y evidentemente también una gran improvisación ahí respecto a los mensajes, con lo cual pues lo que puedo interpretar es que hay una clara lucha de poderes a la interna
que va a impedir que se pueda trabajar como un equipo cohesionado, ¿no? Artísticamente importantes, y si no hay un equipo cohesionado a la interna va a ser muy implementar políticas públicas de calidad. Ahora, claro, Alexandra, eso me queda muy claro porque ya podemos recordar que en el interín se hablaban de muchos nombres, por ejemplo, el embajador Rodríguez Cuadros, ¿no? Jorge Chávez, Alonso Segura, en fin, ¿no? Muchos nombres de funcionarios que han trabajado en los gobiernos de Toledo, de Humala, de Kuczynski, de Vizcarra incluso, ¿no? Tratando de llamar a lo que no sería pues la derecha de nuestro país, pero gente de centro respetable, ¿no? Izquierda. En todo caso, por más que uno puede estar a favor o en contra, no era justo si Perú Libre o el presidente Castillo quiere dar una imagen distinta a la que dio, por ejemplo, Ollanta Humala, de tratar de respetar un poco más sus ideas originales. Lo que pasa es que hay que tener cuidado ahí con respetar las ideas originales de primera vuelta y cómo yo voy armando un nuevo discurso en segunda vuelta. Y esto no significa necesariamente claudicar a tus principios, sino mostrar más apertura para tener el consenso que se necesita siempre, independientemente de qué partido político seas, de qué ideología política seas, para gobernar, para tener esa gobernabilidad que tanto ansiamos los peruanos, ¿no? Entonces, a mí me hubiese gustado, ¿no? Creo que hubiese sido mucho mejor que que un presidente del Consejo de Ministros sea alguien que no represente necesariamente un partido político, sino que más bien represente la neutralidad, la imparcialidad y, por supuesto, la apertura para poder negociar con los diferentes, tanto sectores como con los partidos políticos en el Congreso. Los últimos 5 años que hemos tenido han sido nefastos para la gobernabilidad, producto de esta relación tóxica entre el Congreso y el Ejecutivo y estos mecanismos que de manera abusiva, digamos, han sido muy perjudiciales para la estabilidad política del país, ¿no? Pero, Entonces, sí, pero Alexandra, basándonos en esa relación tóxica, ¿tú crees que esa relación tóxica va a cambiar? Porque, digamos, la elección del presidente del Consejo de Ministros, ya para dejar de ser polites, no le ha caído bien a nadie y no necesariamente por una tendencia política, sino, y más allá, además, por el tema de la apología al terrorismo que la tiene pendiente, sino por el tema, y creo que es una acusación que hay que tener en cuenta, y es el tema mujer, ¿no es cierto? Durante los últimos años hemos estado avanzando en temas de mujer y se elige a un presidente de Consejo de Ministros que tiene una denuncia por el tema mujer. Entonces, no sé si sea el mejor mensaje, digamos, en una sociedad que supuestamente está avanzando. Y no es necesariamente porque me ponga feminista, sino porque creo, de verdad, que deberíamos estar avanzando en esos temas primero, ¿no? totalmente de acuerdo, efectivamente. Mira, de hecho, se cuestionó mucho a Nájar por estos temas y se entendió, digamos, que no era lo mejor colocarlo a él, pero no pusieron a alguien que necesariamente dé mucha más confianza de lo que Nájar podía irradiar, ¿no? Entonces, ahí, evidentemente, el mensaje que nos están dando es que se quiere gobernar con mucho hermetismo, ¿no? Y eso no ayuda justamente a la apertura, a la negociación, a la generación de consensos. Va a ser muy difícil, sin duda, ¿no? No por nada no hemos tenido la juramentación de 2 carteras el mismo día del gabinete, ¿no? Lo que llama la atención más bien es que las 2 carteras hayan sido llenadas por las 2 personas a las cuales ya se les había mandado hacer el fajín. Entonces, sería interesante tener más información respecto a qué cosa es lo que se conversó después de la juramentación ¿Qué para cambió? volver a convencer a estas personas para que puedan juramentar. Y creo que en este caso, ya entrando al terreno tanto de mujer como mencionas como el económico, creo que es importante que Franque pueda liderar la cartera de economía porque algo de confianza va a dar. No sé qué tanta confianza va a dar en los próximos días después de estos interines que han sido bastante abruptos, digamos, en las decisiones y que ha generado mucha incertidumbre, pero creo que Franque debería empezar ya a dar ciertos gestos para empezar a calmar las aguas en el ambiente de los mercados que le están haciendo daño a los peruanos. No a las empresas, sino a las amas de casa, y entre ellas yo, digamos, estamos sufriendo un poco con el alza de los productos, con el alza del dólar, que es pura especulación, evidentemente también, pero necesitamos pues gestos que puedan ayudarnos a regresar a la estabilidad y a la calma que necesitamos, ¿no? Ahora, Dentro de...
Sí, sí. Perdón, lo interesante es que ambos, Pedro Franque y Aníbal Torres, estuvieron, ¿no? Estuvieron en el teatro, en el Gran Teatro Nacional, se retiraron en ambos casos, generaron todas estas especulaciones. Pero ambos aparentemente han tenido esta voluntad de seguir trabajando al lado del presidente Castillo, ¿no? Pareciera que efectivamente las luchas son internas, pero que en todo caso el presidente trata de imponerse. Así es. Así es, y habría que conocer exactamente qué cosa es lo que ha terminado por convencer nuevamente a estos dos ministros para regresar nuevamente a la juramentación, ¿no? Ahora, miremos los gestos con los que ha juramentado el señor Franque, con una hebilla, con un pin que Así dice es, igualdad, igualdad. con los colores de la bandera gay, ¿no? Entonces, y la forma como juramentó también es un mensaje que le está dando a quien sería su jefe, que es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Claro. Ahora, Es importante. ¿esto es suficiente para obtener la confianza en 30 días? Nunca es suficiente, pero son gestos y símbolos que en política son bastante importantes, ¿no? Creo que es importante ir conociendo también las primeras reacciones de algunos miembros del Congreso, en donde si bien se entienden como de una posición muy dura, no he sentido necesariamente ese rechazo tan fuerte frente al presidente del Consejo de Ministros, lo cual es interesante. Están esperando el discurso, vamos a ver qué sucede. Evidentemente hay una reacción en redes, hay casi ya una tendencia que dice renuncia Bellido, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se desenvuelven estos días, pero como decía, va a ser muy importante que estas personas que suelen dar calma, como Pedro Franque, que lo ha hecho en las semanas anteriores, digamos, empiece a dar ciertos gestos, Claro. ciertas señales. Alexandra, antes de entrar a la confianza y las posibles estrategias de lo que puede pasar en el Congreso, quedó el tema pendiente de mujer. Sí, cierto, gracias por regresarme a eso. Regreso a Franque justamente por eso, porque Anaí Durán, que es una persona muy feminista, activista, digamos que ha juramentado en un gabinete donde solo hay dos mujeres, bajo un jefe evidentemente pues con lamentables declaraciones misóginas, homofóbicas, machistas, la iba a tener muy difícil, ha sido duramente criticada en redes por eso. Pero si hay alguien que puede ayudar a que ella pueda implementar las políticas públicas de equidad de género, es justamente el MEF, ¿no? Porque es el MEF finalmente es quien tiene la plata, quien maneja los presupuestos. Y si Pedro Franque ha podido asegurar que no le van a poner, no le van a imponer viceministros, ni directores generales, ni otras personas que no sean de el nivel o el perfil que el propio Pedro Franque está buscando, entonces estoy segura que vamos a tener un ministerio más técnico de lo que podría haber en los otros ministerios, en donde lamentablemente no vemos mucha experiencia en las carteras para las cuales estos ministros han juramentado, ¿no? Es decir, en el gabinete, para que quede clara, la lucha va a ser desde dentro, ¿no es cierto? Sí, Desde dentro. sí, así es. Y este panorama no es bueno ni para el Perú ni para ellos, porque necesitan hoy más que nunca estar unidos. Imagínate, mira el primer gabinete de Pedro Pablo Kuczynski, un gabinete de lujo, que fue puramente golpeado por el fujimorismo hace 5 años. Y estaban muy cohesionados, ¿no? Si ahora tenemos luchas internas, pues va a ser bien difícil que puedan ganar esta batalla si es que lo llevamos a términos bélicos, ¿no? Vamos Bueno, al Congreso entonces. no, claro, claro. Solamente quería cerrar en la línea de lo que ustedes están mencionando, el tema de mujer, que la lucha sí parece desde adentro. Incluso eso lo ha entendido Verónica Mendoza, ¿no? Porque Verónica Mendoza ha saludado la designación de Anaí Durán. Sigrid Bazán, que hoy representa la bancada de Juntos por el Perú, también lo ha señalado así. Y entonces vamos al Congreso, ¿no? Porque esos votos, ante la confianza y lo que se está especulando en los últimos días, van a ser valiosos para el gabinete Bellido. Efectivamente, lo que se va a buscar es la confianza y a mí me ha llamado la atención justamente que miembros de la oposición del Congreso no hayan mostrado un rechazo tan tajante frente a Bellido. Están siendo bastante cautelosos, han mencionado que van a escuchar el mensaje que El él va a dar almirante en el Montoya, Congreso. ¿no? Ha sorprendido, creo que nunca lo habíamos visto tan calmado. Efectivamente, ¿no? Y raro porque Bellido, pues,
los comentarios de Bellido frente no solamente ya a temas de género o ideas progresistas, sino ya temas vinculados a la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que preocupa a un país que ha sufrido tanto por eso, pues también llama la atención que alguien como Montoya, pues que tiene clarísimos sus ideales en la lucha contra el terrorismo, diga que esas frases que ha dado el señor Merino están fuera de contexto, ¿no? Entonces, vamos a ver qué sucede en el Congreso. Creo que el mensaje que va a dar el señor Bellido en el Congreso va a ser muy importante, porque ahí se van a marcar también las políticas públicas prioritarias para este gobierno. Hay un comunicado de PCM que ha salido en donde se sostiene que se va a promover justamente una lucha contra la homofobia, contra la misoginia. Entonces, que es firmado por Bellido, ¿no? Entonces, pareciera que es un mensaje en donde Bellido está tratando por lo menos de dejar atrás ese otro yo que al parecer no es bueno para nadie, ¿no? Ese otro yo. Ok, pero, a ver, vamos al Congreso y las posibles estrategias de lo que suceda, porque hay, digamos, ingredientes que han quedado pendientes que forman parte del control político. Y estamos hablando de la vacancia, y la vacancia tiene varios desagregados, ¿no es cierto? Y también está por el otro lado las estrategias de los pedidos de confianza, ¿no es cierto? Es decir, pedido de confianza, lo que trae, y la vacancia, lo que trae, digámoslo así. Son dos controles políticos que tienen ambos poderes del Estado. Entonces, claro, presentar un Congreso, presentar un gabinete como el que está presentando, en principio, sin Franque, ¿no es cierto?, y sin Torres, mucha gente, digamos, de a pie decía... censura, pero no parecía una estrategia muy buena porque decía, claro, te censuran a un gabinete y te dejan en jaque durante el resto ¿no es cierto? Y eso traería como consecuencia muchas cosas más políticas. No sé si están en lo cierto aquellos que opinan sobre eso. A ver, yo creo que al inicio mis primeras reacciones estaban justamente relacionadas con la idea de tener un gabinete de choque, digamos, ¿no?, que provoque justamente una negación de confianza y por lo tanto empezar con estos mecanismos que yo mencioné, que son como una relación tóxica, ¿no?, entre el Congreso y el Ejecutivo. Sin embargo, haber insistido en Franque y bueno, en Aníbal Torres también, creo que es una señal de lucha interna y de que el propio Pedro Castillo no la tiene tan fácil adentro, ¿no? Entonces, ahí estamos en un problema de gobernabilidad muy serio, porque si hay otras fuerzas ajenas al propio presidente de la República, que es quien ha sido elegido, que le imponen cosas a el propio presidente de la República que él no puede controlar o que él no puede rechazar, pues tenemos fuerzas de choque dentro del propio Ejecutivo. Estamos Ya hablando no de solo Cerrón, con ¿no? el Congreso. Efectivamente, ¿no? Efectivamente. Pero ya no estamos hablando solamente de fuerzas de choque con el Congreso, que como hemos visto en los últimos 5 años ha sido durísimo para el país, sino también con fuerzas de choque a la interna, ¿no? Entonces, creo que va a ser muy importante y es muy difícil también para un presidente de la República rodearse de gente en quien realmente confías y que al mismo tiempo sean personas técnicas y que conozcan de políticas públicas, que conozcan de la lectura política de lo que sucede. Pero Pedro Castillo va a tener que empezar a formar un grupo propio y de mera confianza de Pedro Castillo, independientemente de Perú Libre. Claro. Esa es mi recomendación. Hoy no suena tan descabellada la idea, ¿no? Ya, bueno, ya no se puede hacer nada de que algunos o todos los ministros o la gran mayoría de los ministros de Sagasti continúen unos meses, ¿no? Porque me parece que eso hubiera hecho que el terreno, ¿no?, se empareje, tranquilo, el presidente Castillo hubiera tenido más tiempo para analizar ese tema y de pronto esas pugnas internas poder definirlas, ¿no? Porque vamos a tener que definirlas. Lo que se preguntan, y con esto finalizamos, Alexandra, los peruanos, es cuándo se va a acabar esta situación de crispación, ¿no? 5 años, 4 presidentes, 2 congresos, o sea, terrible, ¿no? O sea, ¿qué podemos o de qué manera se puede evitar estas pugnas de siempre? ¿Por qué, sin siquiera haber tenido un día en el gabinete, estamos hablando de censura, de vacancia, de disolución incluso en un día de trabajo de los congresistas? Porque aquí todos resultan afectados, ¿ah? En el Congreso, en el Ejecutivo, en todos lados. Pero al final,
los más perjudicados somos los peruanos de a pie, Los ciudadanos. Los ciudadanos peruanos, los que luchan día a día porque su economía pues emerja, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tiene que hacer o quién tiene que intervenir? Por ejemplo, recordaba el otro día el Acuerdo Nacional. ¿Alguien se acuerda del Acuerdo Nacional? Nadie, lamentablemente. Pero ¿cuándo tendremos puentes? Me acordaba el otro día también de que hubo una reunión histórica, creo, ahora lo vemos así, entre Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García en Palacio. ¿Se acuerdan la foto, no? En la escalinata del Palacio de Gobierno. Eso, ¿cuándo vamos a volver a esa paz y a esa tranquilidad? En todo caso, ¿qué tiene que hacer el presidente Castillo? ¿O qué tienen que hacer los ciudadanos? ¿O qué tienen que hacer la opinión pública, la sociedad civil? ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para dejar de hablar de crisis? Lo primero es que tenemos que reconocer de que hay cosas que tienen que cambiar. Y necesitamos grandes reformas y reformas importantes, pero también es importante hacer ver a quienes están entusiasmados con la idea de un cambio constitucional, por ejemplo, que esto no va a solucionar realmente lo que estamos, el problema que estamos teniendo o los problemas que estamos teniendo. Hay sin duda reformas muy importantes que hacer vinculadas a la reforma política, la reforma de partidos políticos, el fortalecimiento de la institucionalidad de cómo funciona lo político es sin duda crucial, pero como especialista en gestión pública, para mí lo más importante es la reforma a la interna del Estado, porque tú puedes tener políticos que cometen errores, pero en países desarrollados, y lo hemos visto en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, tienes un servicio civil sólido. Cambia el presidente y el servicio civil no cambia. Entonces es muy importante que se pueda fortalecer el servicio civil y lamentablemente esto no ha estado mencionado en el discurso de Pedro Castillo y mi pedido aquí para el señor presidente del Consejo de Ministros es que la reforma del servicio civil se pueda impulsar con mucha fuerza porque sin una carrera del servicio civil, sin una carrera de personas especialistas en políticas públicas, especialistas en los sistemas administrativos, lo único que estamos viviendo es esta condena de Penélope en donde tejemos y cada 5 años, ¿no? Y destejemos, tejemos y destejemos. Así es. No hay tiempo para aprendizajes, además, Así en un es. momento como este. Muy bien, Avanzamos Alexandra. y retrocedemos, ¿no? Pero lo que no puede dejar de haber es empatía. Porque si realmente no analizamos y no evaluamos por qué estamos en esta situación y nos evaluamos como peruanos y los gobiernos y esto, no vamos a avanzar nunca porque nunca afrontamos el problema. Y cada vez va a ser peor. Hay que mirar más allá. Efectivamente. Efectivamente. ¿No? Y hay que darle la confianza a las personas que están esperando de que todos los actores, sean de derecha, de izquierda, de centro, lo que sea, y los actores civiles, que es importante que lo mencionen además, ¿no? Los funcionarios públicos, ¿no? Que no se deben al gobierno, se deben al Estado. Y el Estado es uno, ¿no? Y trascienden el tiempo. Así que hay que tomar eso en cuenta. Gracias, Muy bien, Alexandra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, darnos tu punto de vista, ha sido bien interesante.